conversando. Espero que recuerden en ese sentido que la semana pasada estuvimos hablando y conociendo a algunos de los padres científicos, ¿cierto? Como Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón y Juan Crisóstomo. Tres grandes nombres, ¿cierto?, de esta época en la que estamos nosotros profundizando o conociendo, que forman parte, ¿cierto?, de, podríamos decir, ya la segunda parte del siglo IV, ¿ya? Pero como ya viene siendo ejercicio común en el desarrollo de este estudio, tratamos de ir viendo diferentes cosas de diferentes lados, ¿cierto? El ambiente político, lo que se está dando con las herejías que se van levantando, cómo se va desarrollando quizás también el pensamiento cristiano, quiénes son los grandes hombres, etc. ¿Ya? Y si bien hace como 2 semanas más o menos estuvimos viendo lo que fue el movimiento monástico, ¿cierto? Que fue un movimiento, podríamos decir, reaccionario a una situación en particular que se estaba dando en Roma o en el Imperio Romano. Y la situación particular era que la iglesia ya no estaba siendo perseguida, espero que lo recuerden, ¿cierto?, sino que ahora a través de la figura de Constantino, el cristianismo ya no es perseguido, sino que ahora es promovido, ¿cierto? Constantino se preocupa de promover, de financiar, de promover, ¿cierto?, la fe cristiana. A consecuencia de eso, y como nosotros lo explicamos en su momento, el filtro en el cual, podríamos decir, se usaba para que las personas fueran profesando el cristianismo creció, como eso sucedió, una consecuencia obvia iba a sucederse. Y es que mucha gente que ni siquiera era cristiana empezaba a profesar la fe y a ocupar cargos públicos. La profesión del cristianismo no era algo que tuviera en riesgo tu vida, así que cualquier persona la podía hacer. Por lo demás constaba con podríamos decir, el apoyo del emperador, por tanto era quizás hasta más llamativa meterse a profesar la fe en Cristo. Y inmediatamente sucedió esto, también comenzó entonces a tener frutos, podríamos decir frutos malos, el cristianismo a nivel global. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que empezó a mundanizarse, fue un cristianismo que empezó a trivializarse, y en reacción a esto, como nosotros ya lo vimos hace 2 semanas, aparecieron los monjes, el movimiento monástico, una acción reaccionaria a la nueva condición de la iglesia. Pero no solamente estuvieron los monjes como movimiento reaccionario, sino que va a aparecer un movimiento, el cual vamos a ver ahora, que es el donatismo. Un movimiento cismático, separatista, ¿ya? Es un movimiento también reaccionario a la nueva condición de la iglesia, ¿ya? Si bien los monjes se fueron al desierto, el movimiento del donatismo fue algo que se fue dando en las ciudades, nace en África, y el donatismo, hermanos, fue uno de los movimientos reaccionarios a la nueva forma de la iglesia más perduraderos, podríamos decir, más duraderos. Se tienen vestigios de este movimiento donatista hasta el siglo VII, donde finalmente ni siquiera el cristianismo lo elimina, sino que lo va a eliminar el Islam. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, solamente en la región oriente subsistió, ¿cierto? Pero donde llega el Islam finalmente termina el donatismo y desaparece. Ahora, ¿cuál era el tema? ¿O de dónde sale este tema del donatismo y qué es lo que postulaba? ¿Cuál era el tema o la controversia que los identificaba, hermanos? Lo primero que vamos a decir es que el nombre donatismo viene entonces de un obispo de Cartago
en África llamado Donato. Sin entrar a, podríamos decir, a tratar de meternos en su obispado, si es que era válido, si es que no era válido, vamos a entender que este obispo de Cartago llamado Donato tenía ciertos postulados. Quizás como en la gran mayoría de los postulados heréticos durante la historia del cristianismo nacen con buenas intenciones, y esto es una realidad, hombres que dicen y tienen muy buenas intenciones tratan de imponer cosas a la iglesia. Yo creo que con Donato pasó algo muy similar. Como nosotros ya lo hemos mencionado, hermanos, anteriormente el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano, ¿cierto? Ya nosotros vimos las 10 grandes persecuciones de la fe, ¿cierto? Y en ese tiempo, hermanos, que había sido unos poquitos años atrás, muchos cristianos habían negado la fe y aún estaban vivos. O sea, para salvar sus vidas habían en su momento negado la fe en Cristo, pero de ahí habían sido restituidos y estaban en muchas ocasiones ocupando cargos eclesiásticos. Nosotros vimos que se generó todo un problema con los lapsis, ¿cierto? Con los que habían caído, etc. Esto ya lo vimos. Pero, ¿cuál era el punto? Esto viene a salir a colación nuevamente por el postulado de Donato, porque Donato decía y postulaba que si alguna persona alguna vez negó la fe, no podía ejercer un cargo en la iglesia. ¿Ya? No podía ser obispo, no podía ser pastor. Ya en este tiempo se empezó a utilizar la palabra sacerdote para los cargos eclesiásticos. Y por tanto, como Donato postulaba que nadie que hubiera negado la fe podía ser sacerdote o pastor, cualquier obra que ellos hubieran hecho era inválida. En este caso y particularmente, ¿qué pasa si es que un cristiano había sido bautizado por un sacerdote que anteriormente había negado la fe? Donato decía, es inválido ese bautismo. Y empezó a generarse esta disputa, ¿cierto? Respecto también si es que los bautismos que habían hecho o a los cuales habían expuesto muchos profesantes de la fe eran válidos o no. Y quizás para alguien que no tenga mucho conocimiento de la Biblia y de lo que se hace como cristiano, puede llegar a encontrarle la razón. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué hace que un bautismo sea válido? ¿Qué es lo que de alguna manera hace que el bautismo que nosotros alguna vez hicimos sea válido? Quizás como ayuda para eso nosotros, que somos confesionales, ¿cierto? Que nos aferramos a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, podemos encontrar lo que dice, ¿cierto?, esta confesión de fe del bautismo. Y dice que para que un bautismo entonces sea válido, podríamos decir, debe tener básicamente dos características fundamentales. Una, el individuo apropiado, ¿cierto? En otras palabras, que el que se vaya a bautizar sea alguien que se haya arrepentido de sus pecados y haya profesado la fe pública en Cristo, lo primero. Y segundo, el elemento exterior indicado, el agua, que por lo demás tiene podríamos decir, una condición también, y es que este bautismo sea por inmersión. Recordamos que el bautismo por inmersión significa básicamente sumergirse completamente bajo las aguas, lo que figura, ¿cierto?, la muerte en Cristo y el nacimiento de una nueva vida, ¿cierto? En las iglesias paudo-bautistas, particularmente la iglesia católica romana, ¿cierto?, ellos hacen un bautismo por aspersión, ¿cierto?, que básicamente mojan un poco. Pero nosotros creemos que como se bautizó Cristo y como muestra la Escritura es un mandamiento el hecho del bautismo por inmersión, porque básicamente también figura algo, ¿cierto? La muerte y la nueva vida. Bueno,
Estas eran básicamente las contiendas teológicas que habían con Donato. La iglesia decía, no. También desde ese tiempo decía, no es el individuo que bautiza el que da la validez, sino que básicamente son los elementos y la persona que se vaya a bautizar. Eso es lo que da la validez. No es si es que la persona que bautiza es, entre comillas, apta o de un testimonio intachable o no. Donato, por ejemplo, también decía que ningún hombre que viviera o que fuera algún pecador podía ser creyente. Y yo podría preguntarle a la iglesia hoy día también, ¿puede la iglesia de Cristo tener personas pecadoras? Y la respuesta es obvia, porque todos somos pecadores. Lo que sucede es que nosotros vamos viendo que dentro de la dinámica del desarrollo de la iglesia en la historia, se va perdiendo también el sentido de lo que es pecado. Muchas disputas van a girarse en torno al pecado, pero realmente de parte de Donato no había un entendimiento de lo que era realmente el pecado, porque todos somos pecadores. Si él hubiera hecho algunas aseveraciones o algunas aclaraciones, como por ejemplo alguien que estuviera en pecados escandalosos, continuos, etcétera, podríamos entrar a discutir, pero pecadores, todos somos, hermanos, pecadores. Bueno, respecto del donatismo, hermanos, podemos decir que no solamente tenía detrás contiendas teológicas, sino también habían contiendas de índole político y económico, las cuales claramente no vamos a ahondar. Sí podemos decir que el donatismo fue sentenciado por la Iglesia Universal como una herejía, combatida por grandes hombres de la Iglesia como nosotros ya los conocimos, como Ambrosio, y particularmente el que presentó más batallas fue aquel que vamos a conocer un poquito más adelante, que es Don Agustín de Hipona. Debido a que la Iglesia, hermanos, decidió que el donatismo era una herejía, el donatismo comenzó a sufrir una persecución imperial del lado occidente. Recordamos que ya para este tiempo habían dos grandes focos dentro del imperio romano, o podríamos llamarlos dos divisiones, el imperio occidente y el imperio de oriente. El imperio occidente con su capital en Roma y el imperio oriente con su capital en Constantinopla. Desde el lado occidente se empieza a perseguir y finalmente desaparece el donatismo, pero se mantiene en el imperio oriente, donde estaba Constantinopla. Y hemos dicho que finalmente es el Islam el que termina por enterrar el donatismo. ¿Por qué? Porque en el siglo VII va a suceder algo, y es que los islamitas conquistan Constantinopla y finalmente desaparece no solamente el donatismo de ahí, sino que la gran mayoría del cristianismo. ¿Ya? Eso es respecto del donatismo, un movimiento separatista, una herejía que fue combatida por la Iglesia, que razonaba lo que ya entendemos y que si quiere reflexionarlo, si quiere profundizarlo, también podemos hacer un estudio aparte de eso. ¿Ya? Ahora, muchos me preguntaron y estaban ansiosos hoy día de conocer a uno de los personajes quizás más controversiales, conocidos, ¿cierto?, de la era temprana de la Iglesia, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a conocer a finalmente vamos a conocer a don Agustín de Hipona. A ver, Agustín de Hipona, hermanos, nace en África del Norte, en una pequeña localidad llamada Tagaste, ¿cierto?, en el año 354. Mediados del siglo IV, ¿cierto? Su padre fue un hombre pagano, hermanos, pero su madre, llamada Mónica, fue una cristiana ferviente, devota, intelectual, por lo demás, se conoce de ella, intelectual y de muy buen testimonio. Desde pequeño, hermanos, Agustín demostró su gran capacidad intelectual, su gran inteligencia, y sus padres vieron esto, hermanos. Agustín era brillante, no hay nada que decir con San Agustín. Agustín era brillante y, por tanto, como vieron que era un hombre muy inteligente, sus padres trataron de darle la mejor educación posible. Es así, hermanos, como entonces es enviado a estudiar a Cartago. Cartago, hermanos, era el centro político, centro económico, cultural de África del Norte.
En Cartago hablaban el latín. Y Agustín entonces llega a ese lugar a estudiar. Se dice que Agustín tenía 17 años, hermanos, al llegar a ese lugar y empezó a estudiar. Lo tengo en la punta de la lengua. Esto de que tiene que ver con el hablar, empezó a estudiar retórica. Retórica. ¿Quién estudia retórica hoy día? En sectores muy intelectuales, muy altos, podrían estudiar retórica, pero hoy día en una escuela con números, con letra y número, nadie piensa en estudiar retórica, ¿cierto? Pero en esos tiempos, estudiar retórica también tenía una condición también, digamos, alta, ¿cierto? High. Bueno, él empezó a estudiar entonces retórica ahí en Cartago, y fíjense que se sabe que Agustín de joven tuvo una vida muy desordenada. Era amante de los placeres, particularmente de los placeres sexuales. Era un hombre que disfrutaba del libertinaje. Tanto así es que en su juventud él tuvo una concubina, una mujer con la cual mantenía relaciones sexuales, básicamente, y de la cual nace un hijo llamado Adeodato, así le pone de nombre. Pero todo el desorden que tenía en su vida, ¿cierto?, de los placeres, Agustín, un joven Agustín, era entonces también complementada con el estudio, porque él siempre estuvo estudiando. En sus estudios de retórica, que básicamente, hermanos, es el arte de ser convincente, es el arte de poder expresar las ideas. Y aquí ojo con la retórica, porque la retórica sin duda es un arte de poder ser convincente y expresar ideas, aunque muchas veces no sea la verdad, ¿cierto? Porque alguien que dice o que practica la retórica, ¿necesariamente tiene que decir la verdad? La respuesta es no. Independiente de si tener la verdad o no, alguien puede estudiar y practicar y ser un hábil manejador de la retórica. Es así, hermanos, que en un momento Agustín, mientras estudiaba retórica, empieza entonces a estudiar a Cicerón. Cicerón era un filósofo y también un orador romano, el cual postulaba, hermanos, y aquí lo importante, que no bastaba con ser buen orador, sino que era necesario ir en búsqueda de la verdad. No bastaba solamente con decir las cosas bien, sino que decir las cosas reales. Y esto, fíjese que marcó a Agustín. Marcó a Agustín, y en búsqueda de esa verdad comienza un proceso, vamos a llamarlo espiritual. Empieza en una búsqueda de esa espiritualidad, de esa verdad, y es así como termina relacionándose con el maniqueísmo. Nosotros ya vimos lo que era el maniqueísmo, ¿cierto? Yo espero que ustedes ya todos sepan lo que es el maniqueísmo porque ya lo estudiamos. Entonces, Agustín, por 9 años, profesa, por 9 años se relaciona con el maniqueísmo. Pero Agustín siempre fue alguien rebuscado. Agustín siempre fue alguien que se preguntaba cosas. Y tenía preguntas relacionadas, por ejemplo, con el origen del mal y un montón de cosas que el maniqueísmo no le proveía, que no sabía satisfacerle. Es así que después de 9 años, entonces, Agustín se traslada a Milán. Y en Milán se hace entonces o se empieza a relacionar con el pensamiento neoplatónico. El pensamiento neoplatónico es un pensamiento por lo demás muy complejo. Al que le gusta la filosofía podrá hacer toda una cátedra, y claramente hoy día no es el afán de expresar lo que es el neoplatonismo, porque si no estaríamos unas 3 o 4 clases más hablando solamente del pensamiento neoplatónico. Pero sí, hermanos, podemos decir que sí, en primer lugar, el neoplatonismo es un pensamiento que mezcla filosofía platónica, aristotélica y demás, ¿ya?
y postula que a través del estudio y la disciplina se puede llegar a conocer al uno inefable que para nosotros podría ser Dios, del cual provenían todas las cosas. Las postulaciones neoplatónicas le daban a Agustín respuestas que el maniqueísmo no le daba, hermanos. Y es así entonces que Agustín comienza a meterse y a desarrollarse en el pensamiento neoplatónico, al mismo tiempo que seguía entonces desarrollando su profesión ya como un retórico reconocido. Ya en Milán, hermanos, este hombre, Agustín de Hipona, por motivos profesionales, porque básicamente por motivos profesionales, comienza a ir a escuchar a un famoso predicador de Milán, el cual ustedes ya conocen, Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán, aparte de ser un siervo de Dios, también fue reconocido por ser un hombre que manejaba muy bien la retórica. Y en ese sentido es que Agustín va a escucharlo para entender, para conocer de su retórica y cómo podía Ambrosio mostrar o de alguna manera suavizar al Dios cruel del Antiguo Testamento. Es así entonces que Agustín va y empieza a escuchar constantemente a Ambrosio de Milán y fíjense que sucede algo según él cuenta. Mientras más escuchaba a Ambrosio, sucedía algo en el corazón y en la mente de Agustín. Cada vez escuchaba menos la forma en que hablaba y escuchaba más lo que decía. Porque recordemos que por motivos profesionales pero él iba a escuchar la forma de expresar. Pero no le interesaba tanto el contenido. Pero con el tiempo fue dándole más énfasis a lo que decía que cómo lo decía. Y eso fue entonces trabajando en el corazón de Agustín. Y comienza el proceso de salvación de Agustín. Y Agustín empieza una batalla espiritual en su vida y empieza una batalla de razonamientos como muchos de nosotros empezó a vivir, de diferente manera quizás. Agustín empezó a meditar en hacerse cristiano. Empezó a pensarlo como una idea. Pero como él ya venía desde una experiencia maniqueísta y con una filosofía neoplatonista, entonces él entendía que si se iba a hacer cristiano, él iba a dejar todo por Cristo. Él era radical. Venía con una formación radical de las cosas. Por tanto, si él se iba a hacer cristiano, él iba a dejar todo, su profesión, su vida, y le iba a entregar a la búsqueda de Cristo. Y por tanto tenía que dejar también sus deseos carnales. Tenía que dejar sus deseos, sus impulsos carnales. Y eso era algo que él no quería dejar. Él cuenta en una de sus autobiografías que le decía en ese momento al Señor: Señor, dame castidad y continencia, pero no demasiado pronto. Era muy sincero Agustín. Él sabía que tenía que dejar esas cosas, pero no las quería dejar demasiado pronto. Quizás más de alguno se identifica con esto. La batalla en el corazón de Agustín era fuerte. Él anhelaba, hermanos, dejar esos placeres y hacerse cristiano. Y empiezan a suceder también cosas a su alrededor y se le hacían las cosas más difíciles. Un ejemplo más claro de esto fue la conversión de Mario Victorino, el cual era también un neoplatónico reconocido, el cual había traducido documentos neoplatónicos al latín y que este hombre había reconocido su fe en Cristo, había hecho una confesión pública de su fe y había dejado todo por ir a Cristo. Esto para Agustín era un golpe, porque veía que compañeros de él lo hacían y él no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no se quería o no podía negarse a sí mismo. Esto, hermanos, sumado a otros acontecimientos, llevó a Agustín en un momento a un huerto en Milán. Y ahí sucede lo siguiente. Agustín estaba reflexionando con un Nuevo Testamento en su mano y escucha a un niño en la calle gritar: toma y lee. El niño gritaba: toma
y lee. Mientras que Agustín en su mente decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mañana y siempre mañana. ¿Por qué no termina mi inmundicia en este preciso momento? ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando con Agustín? Tenía convicción de pecado. Y ve las palabras de este chiquillo que decía, toma y lee, y lo vio como una señal del cielo. Y él entonces tomó el Nuevo Testamento, y no sabemos las circunstancias en que llega al pasaje de Romanos 13, en su versículo 13 y 14, donde dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto para Agustín fue el golpe que definitivamente marcó su conversión. Porque ahí mismo se entregó al Señor y comenzó, hermanos, Agustín a caminar en la fe. Ahí estaba joven. Y era solamente un joven pensador, hábil en retórica, pero que todavía no había construido nada de lo que iba a ser su imagen como figura del cristianismo. Es así entonces como va donde Ambrosio y le pide que por favor lo bautizara. Y es bautizado en el año 387. Se convierte en el 86 y en el año 387 es bautizado por Ambrosio. Después de esto entonces toma a su hijo, a su madre, Mónica, y algunos hermanos amigos, y se volvió a África del Norte para vivir una vida de contemplación, de piedad y de estudio. Los mismos sueños que tenemos nosotros. Dedicarnos a la meditación, al conocimiento de Dios y al estudio, ¿cierto? Llegando entonces a Tagaste, su ciudad natal, se va a trasladar a Casiciaco, en donde vendió sus bienes, hermanos, los dio a los pobres, y en ese lugar empieza a escribir sus primeras obras. Así empieza la vida entonces de Agustín. Empieza a escribir, empieza a vivir de alguna manera tranquilo, dedicado al estudio. Pero ya en el año 391 sucede algo en particular. Y es que va a visitar a un amigo a Hipona, a la ciudad de Hipona, y en ese momento, ¿cierto?, va a la iglesia con él. Ya Agustín era alguien conocido por sus escritos, y justamente en ese tiempo el obispo Valerio, obispo de Hipona, empieza a decir y empieza a hablar de que debían orar para un sucesor para él. Valerio ya estaba viejito, había que nombrar un sucesor para él, y finalmente la iglesia elige a Agustín de Hipona, Agustín como su sucesor, y es nombrado entonces pastor o presbítero en el año 391, y ya en el año 395 es como nombrado pastor oficial, obispo de la ciudad de Hipona. En Hipona, instalado ya en Hipona, hermanos, transformó su casa en una especie de seminario bíblico, teológico, donde vivía en comunidad con unos hermanos, vidas muy parecidas a una vida monástica, hermanos, y eso básicamente dio ejemplo, sirvió de paso, sirvió de ejemplo para lo que después se iban a conocer como los monjes agustinos, ¿cierto? De los cuales en unos 1000 años más adelante iban a ser un joven, o iba a salir un joven llamado Martín Lutero, que yo creo que también lo van a conocer, ¿no? Entonces desde Hipona, Agustín empieza su ministerio y combinó su ministerio pastoral, hermanos, en el cual se dice que predicaba hasta 10 veces por semana. Combinó eso con la escritura constante de apologías en contra de las constantes herejías. Escribió autobiografías, escribió de pensamiento político, hizo desarrollo de la teología, que básicamente, hermanos, nosotros cuando vamos a ver más adelante la teología a hombres tan importantes como Juan Calvino o incluso Martín Lutero, desarrollan su teología viendo lo que Agustín de Hipona postulaba, ¿cierto? De su posición, de su entendimiento del pecado original, ¿cierto?
Lo que hizo Agustín de Hipona fue algo impresionante en el desarrollo, hermanos, de la teología que hasta el día de hoy nosotros sostenemos. También escribió textos polémicos, sermones, tratados, etc. Dentro de las herejías contra las cuales escribió contra el arrianismo, escribió también mucho contra el maniqueísmo, escribió contra el donatismo que habíamos visto recién, y escribió mucho también contra Pelagio, que es alguien que nosotros vamos a conocer un poquito más adelante. También escribió contra el paganismo. Dentro de las obras más conocidas de Agustín de Hipona, hermanos, encontramos su autobiografía llamada Confesiones y su obra Ciudad de Dios. Ustedes hoy día pueden encontrar Confesiones de Agustín de Hipona y las pueden leer. Y pueden encontrar Ciudad de Dios. Creo que Ciudad de Dios la tengo en PDF, se las puedo mandar. Si quieren leer. Pero hay muchas más cosas de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, hermanos, es una figura clave dentro del desarrollo de la teología. Y fíjense que es querido tanto por protestantes como por romanistas. Si quizás usted habla con algún católico, habla y admira a Agustín de Hipona, ¿cierto? Por más que su teología no vaya muy de acuerdo con la teología de Agustín. Algunos postulan que si Agustín hubiera nacido en el siglo XVII hubiera sido protestante, sin duda. Porque como hemos dicho, la teología de Agustín de Hipona es básicamente lo que viene a sustentar o viene a ser el fundamento de lo que nosotros vamos a ver después que postulaba Juan Calvino o Martín Lutero respecto de su visión del pecado original. ¿Ya? Hermanos, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como el tulip, ¿cierto? Como la doctrina de la elección, como la expiación limitada, como la perseverancia de los santos, está fundamentada justamente en la doctrina o la enseñanza o en los escritos de este mismo hombre, que por lo demás también está sustentada en la escritura paulina. Amén. Agustín de Hipona entonces fue un gran hombre de Dios, pero no estaba libre de errores. No olvidemos nunca, hermanos, que todos, la gran mayoría de los hombres, de los grandes hombres de la historia del cristianismo, también tuvieron errores. Y si bien Agustín de Hipona se considera uno de los teólogos más brillantes de la historia, hermanos, sin duda, cuando se le pregunta a los círculos teológicos quiénes son los hombres que más conocían de Biblia, siempre van a aparecer tres nombres: Juan Calvino, Agustín de Hipona y algunos ponen al apóstol Pablo. Imagínense que comparen a Agustín de Hipona con el apóstol Pablo. O sea, a eso nos da de alguna manera entendimiento de cuán importante y cuánto aportó este hombre a la historia del cristianismo. Pero como hemos dicho, tenía errores. Uno de los errores más conocidos de Agustín de Hipona es que él sobreponía, ¿cierto?, al hombre como superior a la mujer en honor y en honor y en importancia. En otras palabras, él postulaba que nosotros somos más dignos los hombres que las mujeres, y eso es un error, ¿cierto? Quizás también eso forma parte de la base de lo que hoy día se postula como el patriarcado, que es un hereje, que es una doctrina que nosotros no creemos. Amén. Finalmente sabemos que Agustín de Hipona muere a los 76 años, ya viendo las consecuencias de los desastres que ya estaban sucediéndose con las invasiones bárbaras. Algunos postulan que la muerte de Agustín fue un poco triste por ver estos desastres, pero este hombre muere entonces a los 76 años, pero es recordado hasta el día de hoy como un grande de la historia. Amén. Con esto terminamos. Vamos a dejar claramente la grabación hasta aquí, pero también vamos a dejar espacio para que podamos presentar preguntas, aportes o comentarios al estudio.